Hoy, en la actualidad, nosotros bombardeamos a otros y somos bombardeados con cientos de mensajes, ¿sí? Recibimos mensajes de todo tipo a través de nuestros celulares, mensajes positivos, mensajes negativos, mensajes a veces con respuesta o con palabras que no son las que esperábamos, ¿sí? Pero las recibimos. Y así también el cielo, el trono de Dios específicamente, es invadido por cientos y cientos de mensajes, que son oraciones. Y cada uno de esos mensajes recibe una respuesta. Voy a invitarte a que te sacudas un poquito. ¿Sabes qué? Hay una opresión ahí. Pero hacete así, mira. Así como hago yo. ¿Sí? Hacé un acto profético. Sáquenlo en el nombre de Jesús, se va. Decirle, opresión, no me vas a impedir que yo escuche la palabra de Dios, porque ese es mi alimento. Yo necesito escucharla en esta mañana. Cada oración que llega a la presencia del Señor tiene una respuesta. En Jeremías 33:3, un versículo muy conocido, dice, clama a mí que yo te responderé. O sea que tenemos esto seguro, de que cuando oramos, de que cada mensaje que entra, que llega al trono de Dios, tiene una respuesta. A veces la respuesta es algo positivo. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Ahí tenemos la oración de Jabes. Jabes un día miró y dijo, ay, qué poquito que es el territorio que tengo, necesito que se ensanche un poco. Y dijo, y además, ¿qué me serviría si tengo el territorio grande, pero me vienen males? Y dijo, y si encima estoy afligido, dijo, no, mejor voy a ir a orar. Y le dijo al Señor, bueno, mira, Señor, yo necesito que me bendigas y que ensanches mi territorio y que me libres del mal y de toda aflicción. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y Dios le concedió su petición. Así como así, y así de fácil. Sí, le dijo el Señor, no hay problema, Jabes, acá lo tenés. Fue un sí rotundo para la oración de Jabes. Sin embargo, en el libro de Samuel, capítulo 12, entre los versículos 16 y 18, encontramos la historia de David. David tenía un hijo enfermo, muy grave. Entonces David entra en ayuno y en oración porque sabía que necesitaba la bondad de Dios sobre él, así que se fue a orar. Empezó a interceder y a pedirle al Señor y pasó un día, pasó otro día y oraba y le decía, Señor, yo necesito un milagro sobre mi hijo, obra con poder. ¿Y sabés lo que pasó? El niño se murió. Fue un no de Dios para aquella situación. Y encontramos otra historia en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, y allí encontramos la historia de Pablo. Pablo tenía una situación que lo afligía. No sabemos si tenía deuda, si tenía una señora que le pegaba, si tenía un primo que le robaba. No sabemos qué problema tenía. Dice que él tenía una aflicción y dice que él había orado al Señor varias veces. Pero ¿sabés qué? El Señor le dijo, mira, yo no voy a quitar la situación. Ese callo que tenés en el dedo te lo vas a tener que aguantar. Pero ¿sabés, Pablo? Yo te voy a dar gracia. Gracia para que lo puedas soportar. Yo te voy a dar gracia para que puedas pasar este proceso que estás teniendo.
una respuesta diferente a la esperada, pero una respuesta al fin. ¿Un problema? El Señor dice, perfecto, el problema se queda, pero te voy a dar gracia para poderte sostener a través de este problema. 3 maneras diferentes de responder. Sí, no y una respuesta diferente. Dios siempre nos contesta. Pero hay situaciones y momentos en los que Dios cierra sus oídos y no nos responde. ¿Cuáles son las causas por las cuales el Señor no nos responde? La primera causa por la cual el Señor cierra sus oídos la encontramos en el libro de Isaías 59. En el versículo 2 dice, pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. El pecado impide que Dios me escuche. Cuando vos te equivocaste y metiste la pata, la única oración que Dios escucha, ¿sabés cuál es? Señor, perdóname. No existen las justificaciones. Muchas veces cuando erramos en el blanco y pecamos, la tendencia del hombre es justificarse. ¿Sabes? El diablo es el padre de la mentira, pero el hombre es el padre de las excusas. El hombre empieza, y no, pero mira, la verdad, Señor, que yo pequé, y lo peor es que lo hacemos con el Señor. Ay, perdóname, Señor, porque he pecado, pero ¿sabe qué pasó, Señor? El hermano Juan justo me pisó el callo, Señor, y por eso yo le di una piña. Pero en realidad no es que yo quería ser violento, Señor, sino que fue culpa de él que me pisó el callo. ¿Sí? Y nos justificamos. Y yo esto que digo es una pavada para que entiendan, pero a veces hay cosas peores. Y vamos a orar y decimos, sí, Señor, está bien, yo robé la plata, pero la plata estaba ahí, papá, nadie la agarraba. Y bueno, yo sabía que era de Ricardo, pero ¿para qué se la iba a dar si se la olvidó? Y cosas así, nos justificamos delante del Señor, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Dios tapa su oído, mueve la cabeza y no te escucha. Cuando hay pecado, eso te impide entrar a la presencia del Señor. ¿Por qué? La presencia del Señor solamente se puede entrar a través de ¿qué? De la sangre de Jesús. Y si vos no te limpiás con la sangre del Señor pidiendo perdón, en vano es que te justifiques, porque Él no te escucha. Segunda razón por la cual Dios no escucha una oración es la falta de perdón. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25, dice que cuando estemos orando, primero, dice, perdonen a todo aquel que los ofendió y no guarden rencor contra este. Porque si vos no perdonás, tu Padre que está en los cielos tampoco te va a perdonar a vos. ¿Sí? O sea, vos podés pedir perdón, pero después te vas a orar y resulta que vos tenés una trifulca terrible con tu marido, una bronca bárbara, y no lo perdonás, aunque digas que lo perdonás, pero el Señor está mirando tu corazón. Yo quiero decirte que lo que hablas ahí llega al techo. Ni el techo llega, se cae. Porque si no perdonaste, el Señor no te puede perdonar. Y si el Señor no te puede perdonar, ¿a qué trono de la gracia entrás? A ninguno. Tenés cerrada la entrada. Lo único que estás haciendo es dando un discurso para el aire. Y que lo escuchan los demonios. Necesitas perdonar para poder entrar a la presencia del Señor y que tu oración sea oída. La tercera razón por la cual Dios no escucha
es cuando hay oraciones incorrectas. Una oración incorrecta es, por ejemplo, una oración que está basada en malos deseos. Santiago 4:3 dice, y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Una oración que está basada en un mal deseo es una oración que Dios no escucha, es una oración incorrecta. Por ejemplo, aquel hermanito que estaba orando y decía, Señor, dame la victoria, dame la victoria, dame la victoria, Señor, dame la victoria, yo quiero la victoria. Cuando terminó la reunión de oración, el pastor se acercó y le dijo, hermano, por favor, explícame en qué área necesitas victoria para ayudarte a orar. Y él dijo, no, yo la que quiero es la hermana Victoria. Y resulta que la hermana Victoria era casada. ¿Se entiende? Malo, reíte con ganas, que el Señor es bueno. Y esto es algo verdadero. Pasaba en las reuniones de oración que cuando yo era chica. ¿Sí? Cuando la oración está basada en un mal deseo, el Señor no la contesta, no la escucha. Otro tipo de oración incorrecta es la oración de acusación. El lenguaje del reino de Dios es un lenguaje de intercesión. La palabra del Señor dice que si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. El Señor lo que busca es que vos seas como la boca de Dios, que intercedas todo el tiempo, que intercedas por la reunión, que intercedas por los perdidos. Ese es el lenguaje del reino de Dios. Pero el lenguaje del diablo es el lenguaje de la acusación. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que Él es el acusador de los hermanos. Entonces, cuando vos vas a orar y empezás a orar y decís, Señor, cambia a mi esposa, porque mira, mi esposa cocina mal el guiso, lo quema todos los días y encima quiere que me lo coma, Señor, cambiala. Y empezamos a acusar. Y en vez de ser una oración de intercesión, de decir, Señor, yo te clamo por fulano, que tomes control de sus cosas, que soluciones sus problemas, que lo ayudes, que lo ministres con tu espíritu. Desplegamos una hoja completa donde acusamos y donde damos a conocer todos los errores de nuestros hermanos o de nuestros seres queridos. Esa es una oración acusatoria. Así que te invito a que dejes de orar de esa manera, porque eso no sirve. Es algo que toma el enemigo para destruir. ¿Sí? Oraciones acusatorias. Dios no las quiere. Ahora bien, tenemos por un lado que Dios siempre responde. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Dios siempre responde, puede responder sí, puede responder no, puede dar una respuesta diferente, pero Dios responde. Alguna pide un rubio, Dios le da un morocho, pero igual está contenta. ¿Sí? Dios siempre responde. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay algunas razones por las cuales Dios no responde, ¿sí? El pecado, ya dijimos, la falta de perdón, ya dijimos, y una oración incorrecta que puede ser una oración basada a los deseos, ¿sí? Señor, yo quiero ser danzante, pero no para alabar tu nombre, sino para que todos me vean y digan, ay, qué bien que danza, ¿sí? Malos deseos. O una oración acusatoria, ¿ok? Muy bien, pero a veces pasa, ¿vieron cuando vos mandás un mensajito a alguien y vos viste que lo recibió al mensajito y que lo leyó al mensajito, pero no te contesta? ¿Y qué te pasa a vos por dentro? Algunos, les digo porque a mí me pasa, a veces te mandan emoji, te mandan signo de pregunta y así vos ya ves que a veces es como de la desesperación. O sea, como dijéramos por ahí, te clava el visto. ¿Sí? Por eso mi predicación se llama visto. Y a veces Dios nos clava el visto. Nosotros sabemos que Dios recibió nuestra oración. Porque tenemos la convicción, algo acá adentro nos dice, el Señor recibió
mi oración. Pero no te dice nada. No te dice ni sí, ni no, ni te da otra respuesta diferente. Nada. Silencio. Te clava el visto. ¿Y cuál es nuestra actitud cuando Dios guarda silencio? Cuando Dios nos clava el visto, ¿cuál es nuestra actitud? Una de las actitudes puede ser, y la podemos discernir de la gente. ¿Qué pasa cuando hay gente con esta? Lo primero que se nos pasa puede ser que nos enojemos. El enojo. Y viene el enojo, pero mira, no me contesta. ¿Por qué no me contesta? La palabra de Dios en Job nos habla de que Job estaba mal y le preguntaba al Señor, pero Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? Y Dios no le contestaba nada. Y dice que Job se llenó de tanta frustración y estaba tan mal que deseaba morirse. Cuando el enojo entra en tu vida, abre puertas a la amargura y a los deseos de muerte. En el libro de Proverbios, ¿sí? Hay un proverbio que a mí me gusta, Proverbios 15 dice, quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleitos. Así que ponete a pensar, ¿hay mucha pelea en tu casa? ¿Hay mucha pelea alrededor tuyo? ¿No será que hay mucha gente enojada por ahí? ¿No será que vos estás muy enojado y estás abriendo puertas? ¿No será que la falta de la respuesta de Dios en algunas cosas te enoja, te frustra y hace que vengan a vos deseos de morir? Para meditarlo. Segunda cosa que puede ocurrir cuando Dios hace silencio, y es que escuchamos otras voces. A veces escuchamos nuestra propia voz, ¿sí? Dice la palabra del Señor, Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. A veces, cuando Dios nos responde, pues yo voy a resolver esta situación. Al fin y al cabo, que yo soy crecido espiritualmente, tengo esto, ya sé, me sé todos los libros del pastor Jorge, ¿para qué voy a ir a los grupos si yo ya me conozco todo, los libros, el perfil de Levita ya lo vi como 30 veces, bueno, entonces, ¿para qué? Entonces dice, yo lo voy a resolver así. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y es ahí donde cometen los errores. A veces no escuchás tu voz, pero escuchás la voz de otros. Y sí, es cierto que la palabra del Señor dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero fíjate qué consejero te buscas, porque algunos consejeros son consejeros de Satanás. ¿Sí? Fíjate lo que le pasó a Salomón. Salomón, cuando llegó a viejo, dice la palabra, que sus mujeres inclinaron su corazón hacia otros dioses, hacia otras cosas que no agradaban al Señor. Y él dejó de ser recto como había sido David. Quiere decir que en un tiempo de debilidad en tu vida, pueden venir emisarios de Satanás y querer inclinar tu corazón a las cosas que a Dios no le agradan. Si Dios está haciendo silencio, no te debilites ni escuches cualquier consejo. También puede ser que escuchemos la voz del diablo. Ananías y Zafira iban a comprar un terrenito, habían vendido un terrenito,
Y dice que ellos escucharon la voz del diablo y decidieron mentir y no darle al Señor lo que ellos mismos habían prometido. A veces, cuando tenés que tomar decisiones importantes, tenés que tener en claro la voz del Señor, porque el diablo se puede disfrazar y venir a hablarte para que vos cometas un error que trae muerte a tu vida. ¿Cómo terminaron Ananías y Zafira? Muertos, ¿sí? A veces también, cuando Dios hace silencio, algo ocurre y es que yo hago lo que a mí me parece. Como hizo el rey Saúl. ¿Te acordás? El rey Saúl estaba esperando que llegara Samuel para ofrecer el sacrificio y como Samuel se demoraba, él agarró y se fue e hizo el sacrificio él mismo. Pero ¿sabés lo que le costó a él eso? Su reino. Dios le dijo, neciamente has hecho. Ahora yo te quito el reino y me voy a levantar a otro. Cuando yo hago lo que a mí me parece, puedo perder todo lo que es importante en mi vida. No solo las cosas materiales, sino que puedo perder el llamado de Dios, la unción de Dios que Él puso en mi vida. ¿Qué espera Dios de mí cuando Él guarda silencio? Porque si no, tendríamos que decir, qué cruel es Dios, que no me contesta. ¿Qué Él espera cuando Él está guardando silencio? Lo primero que Dios espera es que que vos, confiemos en Él. Y para esto se necesita tener una identidad sana. ¿Y cómo yo me doy cuenta que tengo una identidad sana? Primero, porque sé que Él me oye. En 1 de Juan 5, verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si yo estoy sano y sé que Dios me oye, entonces no me voy a preocupar porque Él está guardando silencio. Otra cosa que debo tener en cuenta es que soy su hijo. Y si un padre cualquiera, vos, yo, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es Padre perfecto, no te va a dar aquello que necesitas? El diablo lo primero que quiere hacer es que vos pierdas tu identidad, que no te sientas hijo, que te sientas cualquier cosa, que te sientas un pecador, que te sientas un despreciado, un rechazado, uno que Dios no tiene en cuenta. ¿Para qué? Para que caigas en las trampas del enemigo y dejes de confiar en Él. La tercera cosa es que Él no te olvida. Isaías 40:15 dice así este versículo. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho? ¿Puede? Piensen. Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. ¿Qué dice el Señor? Aunque una mamá se olvide, yo no me voy a olvidar de vos. Yo sé lo que me has pedido. Yo tengo acá tu mensaje, pero yo estoy esperando que vos demuestres con una sanidad integral en vos, que vos confías en mí y que camines sabiendo que yo soy tu Padre y que yo te escucho y que yo no me olvido de vos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él no me olvida. No importa lo que me está pasando. Él no me olvida. Él es mi papá y Él me escucha.
Él me escucha, aleluya. Lo que Dios espera de mí en el silencio es que yo ejercite mi fe. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Versículo archi mega conocido. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. El Señor quiere que yo crezca en fe. Ahora, ¿cómo hago para crecer en fe? La primera pauta, ¿sabés cómo creces en fe? Adorando al Señor. Romanos 4:20 habla de Abraham. ¿Qué hacía Abraham cuando Dios le había prometido que le iba a dar un hijo? Pero los años pasaban, él se hacía viejito, la señora también, y ya no pasaba nada. Ustedes me entienden. Y él decía, ¿cómo va a venir un hijo? Somos nosotros re viejitos ya. Dice, pero dice que él, ¿sí?, se sostuvo, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo te fortaleces en fe? Dando gloria a Dios. Segunda pauta para crecer en fe, ser agradecidos. Tenemos a Jesús delante de la tumba de Lázaro. Tenía que hacer un milagro. Lázaro, su amigo, a quien él amaba, ¡pum!, se murió. Llegó tarde, la gente decía, llegaste tarde, decía su hermana para sanarlo, se murió. Y Jesús delante de la tumba, en vez de empezar a orar, yo, ay papá, escúchame, levántalo. No, ¿qué hizo Jesús? Jesús dijo, gracias Padre, porque siempre me escuchas. ¿Sabés lo que hace crecer tu fe? Una actitud agradecida delante del Señor. Porque si hoy no tenés auto, tenés bicicleta. Y si no tenés bicicleta, tenés 2 pies para caminar. Y si no tenés 2 pies para caminar, tenés una silla de ruedas. Y si no tenés una silla de ruedas, tenés un carrito, pero algo vas a tener. Dios siempre te va a dar lo necesario, ¿sí? Tercera cosa, como crezco en fe, proclamando, llamando las cosas que no son como si fuesen. Yo tenía una amiga que siempre la iba a visitar y un tiempo voy a su casa y me dice, Claudia, ¿me traes los cubitos de la heladera? Bueno, yo sabía que ella heladera no tenía, pero bueno, dije, se habrá comprado. Me fui a la cocina y busqué y la heladera no estaba. Y ella, yo le digo, ¿dónde, Nancy, están los cubitos? En la cocina, Claudia, a la derecha tuya. Fíjate que está en la heladera. ¿Y saben que había ahí? Una silla con una conservadora y los cubitos adentro. Pero yo los traje y ella me dijo, ¿viste mi heladera? Qué hermosa es. Blanca, que combina con la cocina, me dijo. Y salen los cubitos. Y yo entendí lo que ella estaba haciendo. Ella estaba llamando las cosas que no son como si fuesen. Y al poco tiempo tuvo su heladera. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor espera que confíes en Él, pero también el Señor espera que seas un guerrero. En el libro de Daniel encontramos que Daniel se encuentra en que había pasado tiempo de que Dios había prometido la restauración. Y dice en la palabra que él vio que el conflicto era grande. Entonces Daniel, ¿qué hizo? Dijo, sonamos, el conflicto es grande, Dios no responde, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a usar las armas de nuestras milicias, que no son carnales, sino poderosa en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces se metió al ayuno, se metió a la oración y empezó a clamar y a clamar y a pedir al Señor. Eso es lo que espera el Señor de vos cuando Él está en silencio. No que te vayas detrás del consejo que te da cualquiera o hacer lo que tu razonamiento te dice, sino que vos comiences a guerrear y a batallar con las armas espirituales y a decir, Señor, vos dijiste, Señor, acá estoy en ayuno, quebrando el orgullo de
de mi corazón, porque yo necesito una respuesta tuya, es que empieces a pelear. Eso es lo que espera el Señor en el silencio, que vos seas un guerrero de Él. Y no solo eso, sino que sabés lo que espera el Señor de vos, es que resistas. Acordate de la historia de Daniel 3. Allí estaban Sadrat, Mesad y Abednego. El horno estaba ahí y ellos estaban acá. Y el rey estaba tan enojado que lo mandó a calentar más todavía. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Paradito ahí, al lado del horno, listo para hacer churrasco. Y dijeron ellos, mira rey, nuestro Dios si quiere nos puede salvar. Pero si no quiere salvarnos, igual no te vamos a adorar. Así nomás. No es cuestión de lo que Dios vaya a hacer. Ellos resistieron igual. Ellos habían determinado en su corazón de que ellos no iban a adorar al rey. Dijeron, nosotros solamente vamos a adorar a Dios. Así que pase lo que pase, nos mate ahí adentro o no, nosotros no vamos a adorarte. Y sabemos cómo terminó la historia, ¿verdad? Los tiraron nomás adentro del horno. Pero Dios mandó un ángel y los libró. ¿Sí? Dios, cuando guarda silencio, está esperando que aprendas a resistir. ¿Y sabés lo que ayuda mucho? A aprender a esperar el tren y el colectivo. Sí que te ayuda. Si vos viajás en el Roca, aprendés a resistir. Aprendés. Claro que sí. O sea que la próxima vez que el tren no venga, no te enojes. Empezá a orar. Decís, Señor, gracias, me estás enseñando resistencia, Padre. Gloria al Señor. El Señor quiere que te desarrolles como un guerrero, como un hombre y una mujer que se para firme frente a las situaciones. No uno que arruga y sale corriendo, sino que te para firme. Y no usás las soluciones que te da el mundo o las soluciones de tu propia mente, sino que con una identidad sana vas a decir, yo sé que mi Redentor vive y Él me va a levantar, aleluya. Él va a dar la respuesta que estoy esperando, aleluya. Él va a cambiar mis circunstancias, aleluya. En el libro de Job, capítulo 13, versículo 15, Job dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Hay que tener agallas para decir eso. Job sabía que él no estaba pasando lo que estaba pasando por causa de un pecado ni de una mala situación. Y él, aunque la respuesta de Dios no venía y Dios no le decía nada, él dijo, bueno, si no me quiere responder, que no me responda. Pero aunque Él me mate, yo voy a seguir esperando en Él. Y ese es el desafío para vos en esta mañana. ¿Qué oraciones no tienen respuesta? ¿Cuántos mensajes mandaste al cielo y todavía no han sido respondidos? El Señor quiere que te fortalezcas. El Señor quiere que te pares en esta mañana y que puedas declarar, Señor, yo espero en ti, pase lo que pase, pero yo espero en ti. Yo no voy a hacer caso ni voy a ir a las locas a hacer lo que a mí se me ocurre. Señor, yo voy a esperar a que me des una respuesta y voy a moverme con tu sabiduría. Hay muchos que necesitan cambiar su oración, que su oración deje de ser una acusación contra los demás, porque eso trae mucha división a nuestra propia congregación y atrasos. Cuando vos te vas a orar y hablas mal del resto de los hermanos, lo único que traes es muerte
al cuerpo del Señor. Necesitas cambiar tu oración. Necesitas dejar el enojo. ¿Por qué estás enojado? Analízate, mirá hacia tu interior. ¿Por qué estás enojado? ¿Qué es lo que te enoja? ¿Es que Dios no te responde? ¿Es que te pusiste a mirar todos los que tienen los demás y vos no lo tenés y eso te enoja? Es tiempo de que arregles las cosas con el Señor. Él está esperando el momento propicio para actuar. Él no es que te olvidó. Él no es que no te quiere responder. Él está esperando el momento